Imagínense a un hombre sentado en un sofá, en el sofá favorito de su casa. Debajo tiene una bomba a punto de estallar. Él lo ignora, pero el público lo sabe. Eso es el suspenso. Alfred Hitchcock. Les doy la bienvenida a la primera temporada y al 9º capítulo de nuestro podcast Census, donde estaremos revelando qué hay detrás de lo que percibes. El día de hoy nuestra emisión se titula Detrás de cámaras. Así que para hablar de este interesante tema, nos acompaña alguien que admiro mucho. Les estoy hablando de Daniel Castro. Y les quiero platicar un poco acerca de la trayectoria de Daniel. Daniel Castro nace en 1983, ya voy a balconear aquí su edad, en Ciudad de México. Él estudió la licenciatura de realización cinematográfica en el Centro de Capacitación Cinematográfica AC en la Ciudad de México. Como director ha realizado cortometrajes, videos musicales, videos experimentales y 2 largometrajes. Su trabajo ha sido exhibido en diversos festivales internacionales de cine, como el Festival Internacional de Cine de Morelia, donde ha participado en 4 ediciones distintas. Ha dirigido los largometrajes de ficción Taú y Las Tinieblas. Tiene una muy interesante filmografía como director, ha ganado diferentes premios, reconocimientos. Dentro de su filmografía podemos encontrar Bestiario, un cortometraje de 2006, Después del diluvio, un mediometraje de 2010, Acaso, serie de televisión del 2011, Urbanos, serie de televisión del 2012, Taú, largometraje de 2012, Negro, un cortometraje de 2014, Las Tinieblas, su otro largometraje del 2016, y Tus dos muertos, otro largometraje ahora en 2023. Pero les voy a dejar que Daniel nos platique un poco más acerca de él, cómo ha sido, me encantaría saber cómo ha sido que llegó a esto, cómo fue que lo apasionó este mundo, cuál ha sido su experiencia dentro de él primero que nada, y luego pues ya también entraremos en aquello que nos encanta en este podcast, que pues son todos los simbolismos que hay detrás del trabajo que él realiza. Bienvenido, Daniel. Gracias, Ana, ¿cómo estás? Pues digo, o sea, ha sido tal cual, así como un proceso. Ahora que decías mi edad, ¿no? Más bien mi fecha de nacimiento. Yo decía, bueno, yo tengo 40, ¿en qué momento sucedió? Pero ha sido un proceso, digamos, muy rico en cuanto a experiencias y experiencias traducidas a cine, que es lo que a mí me gusta, ¿no? Del cine. Esa frase que decías al principio, pues es como también un poco el motivo por el cual yo me metí a estudiar, ¿no? Y me ha acompañado mucho, ¿no? Esto de Hitchcock, ¿no? Como de cómo el espectador puedes, digamos, construir un misterio, ¿no? Sin que el personaje lo sepa, pero esa bomba nos va a dar una película, digamos, ¿no? Esa bomba escondida debajo del sofá. Entonces creo que... Está sin palabras, ¿no? Sí, eso. Entonces por ahí como que a mí fue como lo que me llamó mucho la atención del cine, porque si bien mis papás y mis tíos, de parte de mi papá, como que se dedicaron a la pintura, pues como que había una cosa que la pintura no tenía, que a mí me gusta mucho pintar de todos modos. A mí me encanta dibujar y he utilizado la herramienta del dibujo en mi trabajo, pero como que esta bomba debajo del sillón no estaba en la pintura, ¿no? Y yo quería experimentarla, quería contar ese tipo de historias. Entonces, desde muy chiquito me di cuenta, desde que tenía como 13 años, que hice unos ejercicios ahí como muy de juego con unos compañeros, con una cámara de video que le regalaron a un amigo, porque en ese momento no era común tener cámaras. Pues hicimos nuestros cortos, nuestras cosas de juego, y me di cuenta cómo ahí era, cómo realmente gozaba. Para mí, si no hay un goce en lo que haces, pues no hay un sentido de hacerlo, ¿no?
Entonces, sí, fue como directo, como la idea de que yo quería hacer cine y no hubo, digamos, oposición, porque en mi casa siempre pues sí, siempre el arte, digamos que en todas sus formas, era muy elogiado. Entonces, para mi papá era como muy interesante que uno de sus hijos pudiera experimentar otro arte que a él también le interesaba de algún modo, que era el cine. Entonces, pues sí, ha sido un proceso, complicado, ¿verdad? Hacer cine. Yo pensé que hacer cine al principio tenía que ver como con una cuestión de tener reconocimiento y tener éxito. Y conforme me fui adentrando, me di cuenta pues, que eso no era el propósito y que no era la razón ni siquiera por la que yo me había metido. Era algo que me llamó la atención, pero eso era al final lo de menos, ¿no? Era como, era un proceso también para hablar de mí, para curar cosas en el pasado, ¿no? Heridas y desde ahí crear obras, ¿no? Y se relaciona por eso también como con todas las formas de arte, ¿no? Pero yo encontré que la mía era esta, ¿no? Era hacer cine. Claro, oye, y estoy viendo en tu currículum, ahora sí que, escucha, no les podía mencionar todo el currículum de Daniel porque yo creo que nos hubiera llevado medio podcast. Está muy sorprendente. Estoy viendo que también en su experiencia en la docencia, pues ha trabajado en lo que es storyboard, en el Centro de Capacitación Cinematográfica de la Ciudad de México, como profesor de dirección de cine. Estoy viendo que a la fecha está como profesor de dirección de cine, cinefotografía del Seminario de Crítica Audiovisual en la Universidad Veritas en Costa Rica. Y me llamó toda esto la atención del storyboard, de toda esta parte de la crítica audiovisual. Yo creo que pues va muy ligada, no, ligada, perdón, con la construcción de esas imágenes que proyectas en movimiento. ¿Qué nos puedes Ajá. platicar acerca de esto, de lo que, como tú dices, ha sido un camino, ha llevado un gran esfuerzo, una historia en cuanto a lo que han alcanzado las tinieblas, Taú? ¿Qué nos puedes platicar así para resumirle a los escuchas acerca de estos lugares donde has participado para obtener ese reconocimiento que a lo mejor, como tú dices, ya viene como un agregado de eso que tú tanto disfrutas hacer, pero cuál ha sido tu experiencia en ese ámbito? Sí, o sea, digamos, creo que ha sido pues, una cosa mezclada, ¿verdad? O sea, como que uno desde cuando entra a la escuela, pues tienes una idea de éxito que supera todo, digamos, o sea, es como uno entra con muchas expectativas, ¿no? Yo creo que en todos los ámbitos, ¿no? O sea, y también por la cultura en la que vivimos de competencia y de sobresalir y eso también trae como muchas, tragos amargos, ¿no? O sea, yo ahora que soy profesor de cine, intento también como eh, cambiar esa forma de pensar, porque creo que el cine no tiene que ver como con quién es mejor o a quién le sale mejor algo, ¿no? O sea, lo importante es que contemos algo que sea honesto, que valga la pena, digamos, y si es honesto para ti, si es congruente contigo y con lo que tú piensas, va a ser también con alguien más, no importa el número de espectadores que lo reciban, ¿no? Obviamente se necesita una técnica, como en todo, ¿no? O sea, tienes que estudiar y tienes que entender y tienes que ver y alimentarte de la vida como para poder tú realizar, como hacer tu propia mirada, porque finalmente es un primer filtro por el que hay que atravesar, ¿no? O sea, para conectar con un espectador es muy importante esto, ¿no? Esta parte técnica, pero esta técnica es la primera línea, o sea, apenas es algo como, es complicada aprenderla y desarrollarla, pero eso es lo de menos, o sea, lo que hay detrás de eso en el cine es lo que importa, ¿no? Yo tardé años en darme cuenta de eso un poco, ¿no? Sin embargo, si uno siempre está hablando de cosas que le tocan, aunque sea inconscientemente, pero creo que el proceso es importante darse cuenta por qué estás haciendo las cosas que estás haciendo para que tengan sean más poderosas, digamos, de algún modo.
Y así ha sido mi proceso. O sea, yo tuve muchas expectativas con mi primer cortometraje, ¿no? Que este corto que dices que se llama Bestiario, fue un corto que yo sentí que me había salido muy bien y mis profesores lo avalaron. Entonces, había una cuestión como de seleccionar a 2 cortos para que hicieran, en ese momento había una cuestión que se llama copia compuesta. Entonces, seleccionaron mi corto porque desde el punto de vista técnico y todo era muy bueno. Y yo así lo creía, y con esa idea me fui a competir, digamos, en los festivales de cine. Y en Morelia, que es un festival que yo he asistido en distintas ocasiones, esta fue la primera vez que seleccionaron algo mío. Yo sentía que yo iba a ganar, que mi corto era el mejor, digamos, ¿no? Era sobresaliente con todos los demás cortos, ¿no? Porque yo tenía esa idea y a mí me gustaba y veía que a la gente cercana a mí le gustaba y estaba bien construido y era aterrador, además, hablando de esta cuestión de suspenso. Está muy bien construido el suspenso, todo muy bien, blanco y negro, todo se veía muy bien. Hasta psicológico tenía una cosa, y resultó que no solo no ganó, sino que ganó una amiga mía en el Festival de Morelia. Ganó otro cortometraje que habíamos hecho ahí también en el mismo año. Ganó el Festival de Morelia, y que fue un impacto para mí como a mi ego, digamos, ¿no? O sea, sobre todo a mi ego. Porque finalmente lo que yo aspiraba, que era tener, digamos, estos premios, ¿no? No sucedió, y no solo no me sucedió, sino que le sucedió a una compañera de mi clase. Y después de esto ella la seleccionaron en el Festival de Cannes, que es donde todo cineasta, digamos, que está empezando a hacer cine y que cree que es un autor y que pues ella llegó al Festival de Cannes, la seleccionaron en el Festival de Cannes y ganó la Palma de Oro en el Festival de Cannes. Entonces, ese sueño, digamos, que con el que yo, digamos, tuve muchos años de quiero ganar esto porque me lo voy a merecer, pues no lo tuve yo, sino lo tuvo mi compañera, digamos, mi querida amiga, y todo. O sea, como que eh, y me pegó mucho en el ego, como a mí y a mis compañeros también. Creo que fue como una cosa rara que sucedió en ese momento, ¿no? Y como una ruptura de pronto entre la generación que, que tenía que ver con esto que nos habían enseñado, que nos habían inculcado, ¿no? Que era la cuestión del éxito, la cuestión de sobresalir, la cuestión de hacer de que los demás no, tú vas a ser el que sobresalga un poco, ¿no? Y lo que hacen todos los festivales de cine un poco es eso, ¿no? O sea, como la cultura de la competencia. Entonces, eso a mí me trajo como mucha confusión y dolor, de algún modo, y también envidia, ¿no? Y fue un proceso que se fue, que no se curó ahí, pero ahí fue la primera alarma, ¿no? De para qué estoy aquí, ¿no? ¿Para qué vengo a hacer esto yo? Sí. ¿Cuál es mi parte dentro del cine, digamos, ¿no? Sí, si no voy a Y cumplir así, a lo mejor con cada uno exacto, que esa me proponga, expectativa. pues cuál es el sentido. Exacto, y conforme pasa el tiempo, y bueno, ya vas haciendo más, ya ahorita lo puedo ver en retrospectiva, pues es que el cine es un proceso. El cine no es algo que sucede en un instante, digamos. Es un proceso de experiencias, de cosas, y, y, y todo proceso y todo momento es valioso, ¿no? O sea, yo ese corto que tengo, bueno, es valioso para mí y fue muy valioso para hacer Las Tinieblas, por ejemplo, ¿no? Las Tinieblas para mí fue como una especie de homenaje a ese momento de mi vida en el que yo abandoné mi propia obra por envidia, digamos, ¿no? Entonces, Ok. hice una película que tenía muchas cosas parecidas, y sin embargo tenía expectativas, ¿verdad? Y llegué cuando se estrenó la película en París, a una sala, habría un festival de cine en París, y
y pues es la sala llena, ¿no? La presenta Alejandro Jodorowsky, están un festival de cine de fantástico, muy como de nicho, pero que la gente se prende mucho y pues pasan mi peli y pues es como esa cosa que te, como que es, o sea, Sí. que nadie aplaude al final de la película y es como si te estuvieran enterrando unas dagas, digamos, ¿no? Y luego leo una primera crítica de la película que hablan mal de la película y es como ya no quiero hacer cine, ¿no? O sea, ya no quiero hacer cine. Te das cuenta cómo eso, te conviertes en un títere del afuera, ¿no? De realmente. Son experiencias que uno va viviendo y te vas dando cuenta, ¿no? En carne propia, porque por más que te las cuenten, no es lo mismo vivirlas que te las cuenten, que es que en primer lugar el cine y el arte no es para todos, es las obras en sí, digamos, se comunican de distintas formas con cada ser humano. No depende ni siquiera de quien la hizo, ni de la obra en sí misma, depende de muchos factores. Y en segundo lugar, que pues como que, ¿para qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? ¿No? O sea, ¿por qué estoy haciendo cine? Si es para tener éxito, pues este, no es el camino. ¿Para qué estoy haciendo este tipo de películas, verdad? O sea, tendría que hacer otro tipo de películas si te das cuenta de tu propia incongruencia, ¿no? O sea, estoy haciendo un tipo de películas que que no me van a traer ese éxito que a mí me gustaría tener, digamos, ¿no? Sí, Entonces, el significado, la es orientación que tú les quieres dar, la historia, exacto, y pues justo y te vas entendiendo cómo es que tú te mueves, cómo actúas, qué es lo que te va doliendo, y te das cuenta que el cine también es un proceso de autoconocerte, ¿no? O sea, totalmente. De que las pruebas que tú creíste que iba a ver no eran o lo que sea, está es la pasando, vida, ¿no? digamos, es la vida. El cine, como toda oficio, es la vida, digamos, es la vida hablándote de distintas formas. El cine tiene una cosa muy bonita que tú puedes hacer una recreación de otra vida y eso y es una ilusión muy linda porque tú te haces cargo de muchas cosas y creas tú le creas a otros personajes, ¿no? Es como la literatura también tiene esto, ¿no? Pero el cine tiene imágenes, es otra cosa, tiene imágenes y tiene sonido, ¿no? Entonces y ahí hay otra cosa que también me gustaría hablar un poco, que es sobre el lenguaje cinematográfico, tal cual, ¿no? O sea, como que yo no apoyo o no termino de apreciar las obras que te cuentan todo, que todo lo ves, ¿no? Cuando Sí. digamos, el monstruo, que ves el monstruo, que el monstruo te lo ponen y es un bicho de muchas cabezas y que porque creo que el cine en ese sentido, tiene la misma cualidad que la literatura, que es utilizar, o no solo utilizar, sino invitar a imaginar, ¿no? Es, A la interpretación del sí, público, ¿no? claro, ¿Qué es lo que se sí, están imaginando y todo? Me acuerdo mucho de una persona que me decía así de una película de miedo. Es que a mí no me da miedo esas películas porque me pasa el monstruo. Ya lo vi, ya sé sí, qué es. sí, sí. Ah, pero aquella película que nada más me pone los sonidos, no sé qué está jalándole los pies a la persona, etcétera. Esa es la que me da Sí. miedo porque no sé a qué me estoy enfrentando. Claro, y que realmente es uno de los maravillosos retos que tenemos en el cine latinoamericano, porque no es el cine que tiene los presupuestos que puede tener el cine de Hollywood, o ni siquiera de Hollywood, ya de muchas, o sea, como en Estados Unidos, ¿no? De muchas formas, o sea, tienen unos presupuestos a las que nosotros no podemos acceder. Entonces, ¿cómo contamos nuestras historias? Pues por medio de utilizar esos recursos, la imaginación, utiliza la imaginación, ¿verdad? O sea, tú cómo haces que esto sea igual de aterrador, y más, ¿verdad? Te das cuenta que es más cuando no puedes hacer al bicho que hay un edificio trabajando en el bicho y que se vea impresionante,
pues entonces hay que esconderlo, Más ¿no? allá Y cuando lo de lo escondes, obvio, ¿no? exacto, y lo escondes y resulta más aterrador que el otro, ¿no? O sea, como que entonces creo que tener el dinero no quiere decir que vaya a resultar algo, eh, algo mejor, por así decirlo, en una obra, ¿no? Muchas veces juega en contra tener el dinero y pasa mucho, yo lo veo mucho también en estos cineastas de pronto como muy prometedores que hacen unas películas increíbles en sus países de origen, digamos, pero países pobres, ¿no? Aunque sean europeos, y de pronto llegan a Hollywood y se pierde una cosa porque pues, están ya en la industria, en el gran, o sea, donde ya no tienen el control, ya es todo, Sí, los mismos actores le ponen, todo esto, tiene que tener estos elementos y de pronto pierde la personalidad la película, ¿no? Pierde su autoría, porque finalmente ese autor tuvo que recurrir a su imaginación y poner otra cosa que no estaba en todas las demás películas, digamos, utilizó eso, digamos, y de pronto si pierdes eso, pues pierdes un poco la obra, ¿no? Y la creo que esencia, ¿no? por eso es peligroso también eso, digamos, peligroso en un sentido, ¿no? En un sentido artístico y cada quien tiene su camino y todo. Porque finalmente pues la cuestión de vivir es importante también cuánto me pagan acá y cuánto me pagan acá, pues obviamente hace una diferencia, no digo que no. ¿Cuál es tu prioridad? Es importante saber, ¿no? ¿Cuál es tu prioridad? ¿Qué es lo que tú quieres y qué es y hay un camino que es más, pues sí, como más complicado que el otro, ¿no? Es más difícil y a veces no vas a llegarle a eso. Eh, pero bueno, es decisión de cada quien, al final de cuentas, ¿no? Sí, claro, yo creo que todo esto de trabajar en eso, aunque sea que feo, ¿no? Con bajos recursos y con un bajo presupuesto, pero yo creo que también va muy orientado a esto que yo quería platicar contigo de todo ese simbolismo que hay detrás de tus cortometrajes, ¿no? Y no es como que nos tengan que poner ahí un símbolo celta o algo así, sino que cada elemento que construye el cortometraje, el largometraje, trae cargado algo, ¿no? Si la persona trae barba, como en Las Tinieblas, como en Taú, si su ropa está, que se ve que está muy usada, Claro. si se ve que la oscuridad, que el estado en el que se encuentra, el espacio en el que se encuentran, y a veces creo que si no lo damos a conocer, la gente no se hace consciente de que son cosas que no estuvieron hechas de forma accidental, de que no fue una Exactamente. comunicación que se dio, ay, pues porque en ese lugar No. lo pudimos hacer, sino que nos está contando toda una historia, ¿no? Mm. Veía yo también un documental ahí en una plataforma de streaming que nos habla sobre, bueno, en uno de los capítulos de la historia que cuenta el vestuario. Entonces, cómo no nada más es lo que me está contando la trama, la historia, los diálogos, sino que el vestuario me tiene que contar eso mismo, tiene que expresar lo que decíamos de que lo tiene que decir sin palabras, etcétera. Me gustaría que nos platicaras acerca de eso, Daniel, cómo Ujú. intervienes tú en toda esta construcción de que se dé cierto mensaje, cierta historia a través de todos los elementos. No, pues eso que dices es como súper importante, ¿no? En este lenguaje. Creo que cada decisión que tomas tiene una repercusión en la película y en la pantalla, ¿no? O sea, uno está a cargo de todos los elementos que salen en una pantalla. Llámese vestuario, llámase hora del día, qué sé yo, ¿no? O sea, todo, ¿no? Actores, los props, ¿no? Los elementos que hay ahí, que los personajes van a utilizar. Entonces, todo tienes que pensarlo y para eso te haces de un equipo de trabajo también, expertos en cada quien en su especialidad, ¿no? O sea, uno trabaja con una directora o director de arte, trabaja con un fotógrafo, una fotógrafa y todo, pero todo se platica, no es nada es fortuito, digamos, ¿no? O sea, como que incluso los elementos que de pronto son fortuitos, ahí mismo resalta, es así como, ¿quién puso esto? Digamos, ¿por qué está esto? ¿No? O sea, ¿qué hace esto aquí?
es los elementos y que de pronto se traducen en errores, ¿no? Que alguien dejó una botella en una cosa, Sí. una botella de plástico en una cosa histórica ahí, pero eso es como lo más visible, pero así es todo. Eso es todo. Cada pequeño elemento uno tiene que tomar la decisión de si esto es como de este tono, esto, esta acá, ¿no? Y a mí esa parte me encanta porque es una parte muy artesanal del cine, ¿no? O sea, como en esta película Las Tinieblas, que diseñamos la cabaña, la construimos, entonces todo este proceso fue muy rico, ¿no? De escoger cada cosita que estuviera en la casa, cada pequeña y todo, ¿no? Era una cabaña que estaba así con su sótano, su ático, su no sé qué, su sistema, ¿no? Porque en la película, ¿no? Se las voy a spoilear, pero el papá está encerrando a sus hijos en la cabaña y les dice que hay un monstruo afuera, en el bosque, ¿no? Pero resulta que él tiene un mecanismo ahí en la casa donde hace todos los sonidos, digamos, ¿no? De la bestia. Y todo eso lo construimos, había un mecanismo, unas poleas que se jalaban, una cosa que hacía ruido, entonces o sea, digamos, hacer realidad esos sueños para mí es bien mágico del cine, ¿no? O sea, que te den el dinero para tu sueño, hacerlo materia, es así como una cosa impresionante, ¿no? O sea, y lo que dices como de los símbolos y esta cosa, ¿no? Que además, ¿qué significado tiene cada elemento que tú pones, ¿no? Y no, por Y ejemplo, lo que en Las hablábamos Tinieblas se me viene a la mente las máscaras para que utilizan, ¿no? Para poder salir de la cabaña. ajá, Y ya a lo mejor no le tengo que decir al público exactamente por qué lo interpreta, ¿no? Ah, pues hay algo exacto, afuera que no pueden oler. exacto, ¿no? Exacto, ese tipo de elementos, ¿no? Salen con unas máscaras antigas, pues no es que tengas que decir que está contaminado afuera, ya es un elemento que te habla de algo y no hay, no, o sea, y para mí dar al público estas posibilidades de interpretación es básico para una obra cinematográfica, digamos, de lenguaje, tal cual, ¿no? O sea, como que dejar que puedan interpretar cosas, ¿no? Yo en Las Tinieblas me voy más allá, ¿no? O sea, como que doy esta, digamos, idea de que el papá hizo a la bestia, pero también de pronto te das cuenta que hay una bestia real afuera, entonces, ¿cuál es la realidad? ¿Qué me está intentando decir? ¿Por qué vi a este mecanismo de bestia y de pronto salen y se oye una bestia ahí y dices, ¿qué está pasando, no? Entonces es como, y es cuando ya uno empieza a pensar que me están queriendo decir otra cosa que no es solamente lo que estoy viendo, digamos, ¿no? Oye, no, todo lo que está también detrás de eso, ¿no? Que a lo mejor creemos que se trata de una bestia, la historia, pero también, Sí, aparte de esos simbolismos que usé para comunicar, que ya tenían mucho tiempo ahí, no sé, el acceso a recursos que tenían, etcétera, pero también, ¿qué quiero decir detrás de la historia, no? Como tú decías, ¿qué claro. significado trae? Tanto de qué le estás imprimiendo tú a la historia de tu persona como qué nos estás queriendo contar, qué nos estás queriendo reflejar, no sé, inseguridad, desigualdad, maltrato. Sí. Sí, totalmente, ¿no? O sea, como que en las siglas también es como algo al final es muy sencillo, ¿no? Es el miedo al afuera, el miedo a los otros, el miedo a relacionarte, digamos, y encerrarte para que nadie toque lo que según tú es tuyo, ¿no? Es que lo que hacemos, digamos, es como la historia de las sociedades, digamos, digo, en este momento porque es capitalismo, podría ser otras, pero es eso, ¿no? Es el miedo o sea, que los malos siempre están afuera de tu casa, ¿no? Cuando no te das cuenta que la maldad de pronto no es, ni siquiera existe, es una cosa interna, digamos, ¿no? Es lo que intento decir con la película, es el miedo, viene de otro lugar, la maldad es una representación de otra cosa, digamos, ¿no? La maldad es no es maldad, es una representación de otra cosa, es una representación del miedo en este caso, ¿no? Y se convierte en maldad, digamos, ya, o sea, físicamente y todo, ya, es maldad,
pero ¿de dónde viene esa maldad? Eso es lo importante, eso es lo que tenemos que checar, porque en un principio no era maldad, no existía eso, no había maldad, había mucha inocencia, todos hemos sido niños, todos hemos sido, hemos estado ahí, todos hemos atravesado, ¿no? Situaciones muy difíciles y, o sea, han pasado cosas adentro de nosotros, pero pues es eso, ¿no? La maldad per se no es que yo lo que creo es que no es que exista, digamos, ¿no? Es simplemente una traducción de otra cosa, de enojo, de miedo, de tristeza, de muchas cosas, ¿no? Ay, no, es que tantas cosas que hay detrás, ¿no? Como ahorita me acuerdo mucho cuando nos decías al principio de lo que te gusta poner de elementos en tu trabajo, como que toda esa parte psicológica, que impregnarlo, etcétera, y Sí, siento que es algo que vemos mucho en lo que son el poco conocimiento que tengo de a lo mejor cortometrajes, etcétera, de ese trabajo que tú dices que está, antes de llegar a lo mejor a Hollywood, que está muy lleno de significados, de muy lleno de sí, riqueza, no nada más tan te lo doy así ya para no generarte imaginación, etcétera. No digo que no estén cargados de simbolismos, claro, y de mensajes que nos quieran dar sí. o sino que es un trabajo muy distinto. Y a veces mucha gente a Sí, lo mejor con lo que lo ve es el cine de arte, a lo mejor lo relacionamos ¿no? con el cine de sí, arte. claro, claro, pero no, yo creo que incluso las grandes, digamos, películas, ¿no? De pronto ya no es ni cine de arte ni es cine comercial, simplemente son grandes películas, ¿no? O sea, como que había una época donde eso lo podíamos apreciar más claramente, ¿no? O sea, como es una gran peli, o sea, más allá de que esté lenta, está qué sé yo, vertiginosa, pero es Sí. una super película, me deshizo, me llevó, ¿no? O sea, como que, y creo que tanto en el cine comercial como en el cine de arte o cualquier tipo de manifestación cinematográfica, no, digamos, No debe estar limitado. existe, digamos. Sí, existe en todos lados, digamos, ¿no? No tiene que ver como con el ritmo, digamos, de una película, ¿no? Que sobre todo el cine de arte lo que se cree que es una cosa de ritmo, de película lenta y, y de dinero, digamos. Una película lenta que no tiene dinero, ¿no? Eso es como que lo que mucha gente piensa sobre el cine de Cree. arte, digamos, ¿no? Que es como que hay que flojera, ¿no? O sea, es una película que puede estar lenta y sí, igual ahí pues, lloro un poquito, pero me va a aburrir, digamos, ¿no? Es aburrido. Y creo que eso es también, pues, porque, digamos, porque hay todo un mecanismo que funciona en torno a la comercialización, digamos, a consumir y que sea lo que sigue, lo que sigue, lo que sigue. ¿No? Pero no tiene que ver como que con una película de arte sea de un tipo o de otro, ¿no? O sea, creo que hay películas de arte que son que más rápidas y más que cualquiera que hayas visto, pero es de arte por otra razón, digamos, porque te está hablando a otro lugar, porque no está intentando venderte algo o asustarte o qué sé yo, ¿no? O sea, como que eh, sí, porque para mí lo más importante como de hacer cine, digamos, es la congruencia, ¿no? Cuando uno ve congruencia y la honestidad también, ¿no? En la película que estás viendo, pues ya, o sea, como que te lleva, digamos, ¿no? En fin, no, o sea, es una discusión también como que, por eso hay cine para todos, por eso hay arte para todos, ¿no? O sea, Claro. a mí me gustan un tipo de películas, ¿no? Pero creo que hay que estar abiertos. O sea, a mí me gusta un tipo de películas, pero me gusta otro tipo de películas. Y me gusta, o sea, yo veo un poco de todo y de eso ya puedo como yo discernir por qué me gusta más este cine que este otro. Pero no lo descalifico solo por existir, digamos, ¿no? Ay, no, cuando eso hacemos, nos empequeñecemos, ¿no? O sea, cuando descalificamos, como la gente que descalifica el cine de arte, también la gente que solo ve cine de arte y descalifica al cine, digamos, comercial, es lo mismo un poco, ¿no? O sea, es lo mismo desde otro lugar, ¿no? Pero es lo mismo, o sea, sí, o sea, incluso yo ahora que me puse, bueno, tengo un hijo
este, que no conoces personalmente, Oh, sí. pero lo has visto en fotos y todo, este, que ahora estamos leyendo. Compré los libros de Harry Potter, ¿no? Porque yo, Sí. pues nunca, o sea, nunca se me había ocurrido, o sea, las películas, con todo y que digo, o sea, sí las hubiera visto, pero como que vi la primera y dije, ay, no, ya, o sea, como que, y realmente no las vi. Y ahora empecé a leer los libros con él y estoy, o sea, y estoy así de que empiezo a llorar, estoy ahí, o sea, yo ya siento, digo, güey, cuánta magia hay aquí, o sea, cómo me la perdí un poco cuando estaba mucho más joven, ¿no? O sea, como que aquí hay un mundo increíble, es increíble, nos habla de la vida, ¿no? Entonces, pues es eso, ¿no? Quizás por una cosa mía de ego, de cosa de no, yo no veo estas cosas, ¿no? Yo estoy en escuela de cine, yo no voy a ver Harry Potter, digamos, eh, y de pronto te das cuenta que ahí hay un montón de magia, ¿no? Ay, sí, como que hay algo que a mí me gusta mucho en los libros, que no me gusta que te lo digan Mm, directamente las cosas, sino que tú lo tengas que sí, interpretar. Y es algo que, bueno, sin hacerle comercial a Harry Potter, pero es algo que me enamoró en su momento. Igual, yo creo que ya estábamos grandes para cuando leímos el primer libro, que es también algo que afecta, ¿verdad? sí, Yo estaba claro. también con mi hija leyendo, apenas vamos en el uno porque somos lentas, pero bueno, retomando, ¿no? De, ya no me acordaba yo ni, ya me acordaba yo como que la historia era la que estaba en la película y está bastante diferente, Sí, ¿no? Entonces está toda esa parte de la interpretación, de la imaginación, de la magia, como tú dices, sí. y yo creo que también quiero rescatar la parte de Ujú. el que nos molesta luego cómo quedó la película, la adaptación de lo que Sí. nosotros leímos, pero Mm. también pues veamos la otra cara, ¿no? La parte del área cinematográfica, o sea, qué complicado que quieres que meta un libro No, súper no puedes, extenso. es que eso es lo que decimos, no puedes darle gusto a todos, porque cada quien que leyó el libro imaginó una cosa distinta. O sea, tu imaginación es tan poderosa, pero tan poderosa que no te das cuenta nunca, ¿no? O sea, eso es muy bello de la literatura, pone palabras y tú tienes que imaginarlas, o sea, no estás así como creándote tú todo un universo. Y adaptar eso, pues es seleccionar. Finalmente, cuando adaptas a cine, tienes que seleccionar cosas, tienes que decir, bueno, se va a ver de esta forma y a veces, ¿no? Y pues tiene que ser algo, ¿no? O sea, como que hay que seleccionar, hay que ir quitando cosas, rascando y de pronto es esto, ¿no? Esto es lo que queda, esto es lo que quedó de lo que pensamos, y al final alguien tiene que tomar esa decisión y vamos a hacerlo. Y además, el cine es un lenguaje muy distinto a la literatura, ¿no? O sea, lo que en la literatura puede sonar de una forma muy bella en imágenes, no quiere decir que eso sea bello, digamos, ¿no? O sea, entonces, justo como estamos utilizando nuestra imaginación en la literatura, tú te puedes imaginar mil cosas de un bicho, de un troll o de lo que sea que aparezca ahí, ¿no? O sea, como yo pensaba, por ejemplo, cuando Harry Potter se mete al cuarto con el espejo y atrás de él ve a sus papás, ¿no? Ve a sus papás y ve a su abuelo. Ni me acuerdo de la película, no sé si eso pasa en la película o no, porque la vi hace mucho, pero yo pensaba, ¿cómo se adapta esto al cine? Porque en el libro es súper conmovedor, es como lo están viendo y le están sonriendo, ¿no? Pero yo estoy poniéndole cara a estos papás, yo estoy poniendo y me parece brutal como que él esté en ese momento ahí, pero me lo imagino en cine y digo, no sé si esto tendrá el mismo impacto emocional que lo que yo estoy leyendo, Leerlo. porque tengo que escoger a unos actores, que sean esta actriz, que sea y que de pronto, y que tal vez Harry Potter tenga que decir papá, mamá, o sea, como que cosas que de pronto, que no se traducen de la misma forma, ¿no? O sea, en literatura de poner y está su papá detrás de él, ya te genera toda una cosa a que si detrás de él hay un señor parado y lo está viendo así. O sea, como que obviamente tú puedes interpretar que es su papá, ¿no? Pero
pero el proceso mental para llegar ahí es distinto, digamos, ¿no? Y en el cine lo que muchas veces pasa es que queremos, que cuando adaptamos novelas, es que queremos que todo lo que esté escrito esté en la pantalla tal cual, ¿no? Entonces yo digo, si yo hubiera filmado esta escena de Harry Potter, hubiera solo puesto la cara de Harry Potter viendo el espejo y, y los papás verlos tal vez fuera de foco o ni siquiera, o sea, como de no verlos y simplemente y yo ver en su cara que está viendo a sus papás. Para mí eso hubiera sido increíble, pero sé que es Hollywood y que no se puede. O sea, que tienes que enseñar ahí esto. No sé, ni me acuerdo de la película, pero sé que ese tipo de decisiones son decisiones comerciales, decisiones para que todos entiendan. Esto se tiene que entender, se tiene que Sí, porque entender. esa es otra, ¿no? Tú puedes creer, ¿no? Que se va a poder interpretar de la manera que tú quieres y Sí, tienes que pensar, bueno, y si otros lo necesitan ver de esta otra manera, exacto. o por ejemplo, viéndonos los de, no sé si decir detrás de cámaras o los especiales, ¿no? Donde los directores platican acerca de su trabajo haciendo Harry Potter, como ejemplo, ¿no? Y luego, bueno, es Sí, que yo quería que se notara esta mezcla que existía internamente entre el bueno y el malo, y luego cómo lo represento en una escena, con a lo sí, mejor van a claro. decir el mínimo de diálogos y cómo hago que se vea la mezcla de uno y el otro, y pues sí, así como tú dices, se va a la interpretación de dirección de arte, etcétera, y Sí. luego si quedamos a gusto o no conformes los espectadores. Exacto, pues sí, 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 y es eso. El cine es el arte más o el más, yo creo, más visto, digamos, ¿no? O sea, como que tiene más repercusión o un impacto más grande a nivel como mundial en el pool, que creo que han cambiado las cosas, ¿no? Estamos en una etapa de transición a otra cosa, pero el cine lo ha sido durante décadas, digamos, tener ese poder, ¿no? Entonces es una cosa distinta porque es como una cuestión de masas que van al, no es, digamos, de pronto olvidamos que todo arte es una conexión entre un solo espectador y una obra, ¿no? Y de pronto cuando todo se monetariza, pues ya son masas, son números, son cuántos millones hizo esta película, cuántos millones hizo esta, entonces fue exitosa, entonces vale la pena, entonces tenemos que hacer películas como esta, ¿no? O sea, las siguientes tienen que ser muy parecidas a esta porque esta hizo tantos millones, ¿no? Sí, no, o que dicen, Y la crítica está encantada, la gente está encantada, no está recaudando lo esperado. exacto, hay que quitarla, hay que cortar esta, en las series pasa, ¿no? De pronto estás viendo una serie increíble Sí. y ¡pum! La cortan y ya, ¿no? O sea, pero porque no cumplió las expectativas monetarias, digamos, porque no, y es muy triste que eso suceda, ¿no? O sea, y de pronto yo veo, para mí es complicadísimo ver una película en Netflix o en lo que sea, ¿no? O sea, como que te metes y es así hay 1000 opciones y de pronto, o sea, a mí el 90% de las veces que veo las 1000 opciones, digo, voy a hacer otra cosa. O sea, voy a hacer otra cosa. O sea, como que no, no, no. O sea, porque finalmente encontrar algo que realmente valga la pena según lo que yo estoy buscando, no sé cómo hacerlo ni siquiera. O sea, ya me lo ponen de una forma en la que no sé ni cómo llegar a eso. O sea, como que es como que un laberinto ahí y te ponen obviamente las tendencias. Lo primero que te ponen es una tendencia y es así de, güey, yo no quiero ver tendencias. O sea, para eso, o sea, pues mejor me pongo a ver ya mi teléfono y lo que sea, ¿no? O sea, como que, eh, y no quiero decir que en las tendencias no haya cosas hermosas como Harry Potter, por ejemplo, ¿no? Pero ¿por qué me tienen que imponer, digamos, qué es lo que tengo que ver? ¿No? Eso es lo que Ay, todos lo sí, como están que viendo, lo antes, tengo que ver yo también. sí, sí, y bueno, y ahorita estoy así, ¿verdad? Con Succession, ¿cómo se llama? Succession, estoy ahí pero ya, así, porque digamos, dentro de todo eso hay cosas que son unas obras maestras y claro que uno las termina viendo, ¿no? Porque ya te hablan tanto de ellas que es así de, bueno, ya, tengo que verla, ¿no? Y pues ¿Qué, sí, te qué das están cuenta que viendo los demás? las... ¿Qué hay Sí, ahí? sí, 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 Oye, pues para sí. ir cerrando, tengo Ujú, tres dudas o cuestiones.
Yo creo que la primera sería esto que dices, mencionaste un poquito de hacia dónde va el cine, ¿no? A lo mejor cómo lo vemos hacia futuro. Uy, con la inteligencia artificial, no sé, mil cambios que hay. Ese sería uno. Sí. ¿Cómo podemos decirle a la gente que podemos recomendarle para apreciar más acerca del trabajo cinematográfico? ¿Cómo podemos dejar de ser menos mortales acerca de eso? Y hay maneras en las que podemos apoyar el talento mexicano, que yo creo que también es un factor, pues, para, no sé, crecer los presupuestos, dar más difusión. No sé, ¿qué nos puedes comentar de esas tres cuestiones? Sí, yo creo que, a ver, la primera que es em, ¿cómo es la primera? Eso, sí, yo soy así, estoy pensando en mil cosas. No, no te preocupes. Es como ves todo esto del cine a futuro, su Ah, afectación por la inteligencia artificial, etcétera. no, pues se está transformando algo, no, es un poco incierto ahorita que hacia dónde va, ¿no? O sea, yo desde mi lugar como cineasta me siento un poco confundido, ¿no? Como a partir, digamos, pues de la pandemia, digamos, ¿no? O sea, es que hacia dónde estamos un poco yendo, ¿no? Y con la inteligencia artificial, pues es eso, ¿no? O sea, como que te das cuenta, eh, y eso que ahorita la inteligencia artificial está en un nivel muy prematuro, ¿no? O sea, todavía no todavía logras, tú todavía logras, al menos en imágenes, yo todavía logro como distinguir, digamos, ¿no? Que está hecho por inteligencia artificial, lo que es lo que está hecho, digamos, eh, no todo, pero la gran mayoría. Y creo que, pues que algo está sucediendo ahí. Yo no creo que sea, no es necesariamente malo, ¿verdad? O sea, esta idea como de que vamos a hacer, es el mismo miedo del que hablamos, ¿no? El miedo, o sea, es miedo, tener miedo, ¿no? O sea, inteligencia artificial, ya todos tenemos miedo, algo va a pasar, ¿no? Terrible, tragedia, explosiones, nos van a Desaparición de los controlar, humanos. conquista, la conquista, ¿no? O sea, como, y hay muchas pelis que hablan sobre eso, o sea, como Sí. pero eso hemos hecho nosotros como seres humanos también, digamos. O sea, como que aún si fuera así, sería un proceso, digamos, karmático, por así decirlo. O sea, como que sería por algo. O sea, las cosas siempre pasan por algo. No es fortuito, digamos, que suceda. Entonces, eh, creo que hay que ver qué es lo que va a pasar. Yo no puedo decir hacia dónde va porque no soy un profeta, ¿no? Aunque tenga el nombre de Daniel, pero este, pero creo que que uno como artista siempre y como ser humano se tiene que ir acomodando a las cosas que van, no te puedes quedar en otra cosa que ya no es, eso ya no es posible, ya no es, ya cambió, se transformó el mundo, vamos, o sea, vamos, todos estamos juntos en algo, ¿no? Entonces vamos a ver de qué manera podemos hacer cosas más hermosas, más bellas con lo que tenemos a la mano. Ahorita esa inteligencia artificial, ahorita, o sea, como que yo creo que de lo que se trata es de pensar en todas las cosas o proyectar todo lo positivo que puede suceder de esto y no todo lo negativo y no todo del miedo, ¿no? Porque finalmente es miedo, es el miedo que tenemos de existir, ¿no? Sí, a lo que pudiera ser una herramienta, no como tú dices, para hacer las cosas más bellas, El como una mal. ayuda. Sí, sí, pero uno piensa que, no, pero si cae en manos de no sé quién, es el mal, ¿no? Sí. Este, en fin, o sea, como que, pero siempre, o sea, esas personillas que están haciendo cosas como malosillas, digamos, siempre han estado ahí y lo han hecho de mil formas distintas. Eso no, es que no es que eso no va a cambiar. Yo creo que quienes tienen miedo de esto son justo esas personillas, más que, o sea, pues ves a Bill Gates, está aterrado, o sea, como que pero pues es como raro, ¿no? O sea, como que, en fin. Luego, la pregunta número 2, ¿cuál era? Sí, ¿cómo podemos hacerle como simples mortales nosotros para apreciar un poco más el trabajo cinematográfico? Viendo más Este, variedad de, como tú decías, no centrándonos a lo mejor en una sola cosa. eh,
A ver, otra vez, repíteme la pregunta, nada más para Así intentar como que formular. nosotros nada más vemos las cosas a lo mejor de manera más comercial, no apreciamos a lo mejor, Ujú. no digo que todos, ¿no? Pero Mm, ya, nosotros que no apreciamos como el trabajo. sí. No, yo creo que, a ver, hay un cineasta que yo, digamos, admiro mucho y que de algún modo he seguido, o sea, me ha enseñado, sí, lo veo como una especie de maestro que he tenido en la vida, aunque no lo conocí nunca, pero digamos, hay un libro suyo que me ha acompañado que se llama Esculpir el tiempo y el director se llama Tarkovsky, es un cineasta ruso. Que tiene solo hizo 7 películas en su vida, pero son películas muy bellas todas. Eh, y creo que él un poco lo que decía sobre esto que dices es que eso es, eso es responsabilidad de cada quien, digamos, ¿no? O sea, cada quien, cada ser humano tiene una responsabilidad consigo mismo, como para nutrirse de la vida, de lo que te da la vida misma, ¿no? Es tu propia responsabilidad acceder a la lectura, a, qué sé yo, a la poesía, ahí, porque ahí está, digamos, las cosas están ahí, pero cultivarse, digamos, es una cuestión totalmente personal, ¿no? Eso no es responsabilidad, digamos, de las obras, digamos, eso es cada quien lo trae, o sea, tiene el interés o no lo tiene, ¿no? Entonces, por Claro. eso no podemos ser condescendientes, decía, no podemos ser condescendientes a la hora de hacer una obra artística, porque le vamos a faltar el respeto a la gente, ¿no? O sea, y eso es lo más triste del cine comercial, que le estás faltando el respeto a alguien, ¿no? Que va y te da su tiempo. Finalmente, Es cierto. uno da su tiempo, pero las obras realmente que valen la pena, por así decirlo, no te lo quitan, te lo devuelven de otra forma. Ese tiempo que tú invertiste viendo algo, te lo devuelve de otra forma, digamos, ¿no? Entonces, eso era lo que él decía que para él era lo que él quería hacer, lo que era el arte, era eso, ¿no? O sea, regalas tiempo, porque con eso que estás haciendo, con esas obras, con eso, les estás dando unas posibilidades en su vida también, ¿no? O sea, en su misma vida de curar, de transformarse, de mil cosas, digamos. Cada obra tendrá sus propios propósitos. Pero es eso, o sea, como que creo que y ahorita el cine, digamos, y ahorita está como todo muy confuso también por las grandes plataformas, porque Sí. finalmente, pues la gente ahora, pues cada vez tiene menos acceso a un tipo de cine y ahora es como, esto es, ¿no? O sea, pero bueno, dentro de todo ese cine que es así, hay cosas muy, 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 muy impresionantes que valen la pena, ¿no? Entonces, por ese lado, pues la gente sigue encontrando formas de expresarse aún teniendo estos grandes monstruos ahí, ¿no? O sea, como eh, a ver, no sé, como exigiéndoles o ordenándoles o qué sé yo, ¿no? O sea, están estos grandes, que ni existen, los grandes Siendo monstruos no una existen, opción, ¿no? ¿no? O sea, como que finalmente son tendencias, pero bueno, es eso, o sea, creo que es responsabilidad de cada quien. Y la número 3, ¿cómo apoyar? ¿Cómo apoyar a los cineastas mexicanos, no? Creo que cuando perdamos esta idea de que es un apoyo, vamos a empezar a disfrutar de lo que estamos viendo. Que Porque el cineasta mexicano, en el fondo, no necesita ser apoyado, necesita solo ser visto. Y eso no es ser apoyado, porque cuando es visto, él tiene mucho que dar. O sea, el cineasta mexicano tiene demasiado que darle a otra persona. Y simplemente creo que la única cosa es abrirse. O sea, los espectadores, o sea, como que es abrir un poquito su concepción de qué es lo que les gusta y qué.
un poquito nada más, romper como con un molde y que nos han hecho y nos han creado, y ahí está, y decir, le voy a dar la oportunidad o no le doy la oportunidad a esto, digamos, ¿no? Pero si le doy la oportunidad, me va a dar algo a cambio, o sea, como que, porque creo que el cine mexicano es muy poderoso y ahorita hay muchos y muchas, sobre todo cineastas, haciendo cosas que, pues, que es realmente Claro. sobresaliente, ¿no? Y no solo en México, también yo vivo en Costa Rica y aquí en Costa Rica hay muchos cineastas y sobre todo también cineastas mujeres que están haciendo unas cosas que yo el otro día fui al cine a ver una peli que se llama Tengo sueños eléctricos y me quedé así, wow, ¿qué es esto? ¿No? O sea, esta es la mejor película que he visto en el año y he visto muchas pelis, he visto muchas y esta de Costa Rica, que no va a llegar ni a México, que no se va a ver, la vi en el cine acá y dije, wow, esto es increíble. Así, y pues es eso, ¿no? O sea, simplemente yo que di, nada más mi tiempo, la vi, fui a verla, o sea, y me regaló muchas cosas esa peli, ¿no? Entonces, es perderle el miedo, básicamente, o sea, al cineasta mexicano, o sea, es eso, o sea, lo que tenemos que hacer, perderle el miedo, porque ahí ese cineasta o esa cineasta tiene muchas cosas que regalarnos, ¿no? Es Claro. eso. Oye, Daniel, pues, ay, no, yo creo que son temas que nos darían para hablar, ¿no? Muchísimo tiempo. Está difícil, verlo en tan poco. Te agradecemos mucho que nos hayas acompañado. Yo creo que nos Gracias. faltó todavía platicar acerca de toda tu experiencia bueno, ya nos hablaste de la producción, ¿no? Pero con todo el equipo de Varios Lobos, aquí que fundaste en Sí, 2009, ya después de la cuestión de vestuario de bestiario, perdón, y antes de sí. toda la producción de Las Tinieblas. No sé si habría algo que nos pudieras recomendar, dónde pueden ver la gente tu trabajo, seguirte en redes, tus próximos eventos. Sí, pues yo digo, estoy trabajando en la postproducción de una película ahorita que se llama Tus dos muertos. Es una película igual. A mí me gustan mucho los géneros cinematográficos y esta de una es como de terror psicológico, ciencia ficción, que era la de Las Tinieblas, y otra digamos, esta última, que es un género policíaco totalmente, es una adaptación de una novela que se llama Tus dos muertos. Y es eso, ¿no? Entonces, bueno, en cuanto a dónde está mi trabajo, digamos, estuvo en Amazon Prime bastante tiempo, mis dos primeras películas. Ahorita siento que creo que están en Filming Latino, ¿no? O sea, creo que ahí están. Pero tampoco es que haya ahorita como mucho donde verlas. Mi Instagram es @Daniel Casi. Y básicamente por ahí yo pongo todas mis cosas, ¿no? O sea, incluso de dibujo, ¿no? Mucho de dibujo. Y cursos que también doy por si se interesan, porque creo que es una forma también a mí lo que más digamos, donde más aprendo es cuando doy clases. Entonces, estoy haciendo cursos, de pronto hago virtuales cursos por ahí, por acá, y resultan muy enriquecedores para mí. Entonces, ahorita estoy justo con un curso que voy a dar como en un par de semanas, ¿no? Y de storyboard, que es digamos, una parte ahí que de algún modo creo que manejo, ¿no? O sea, tengo un conocimiento ya de muchas clases que he dado, que creo y que me gusta compartirlo, ¿no? Claro que sí. Oh, pues muchas gracias, Daniel. Esperamos que empiecen a buscar, no a apoyar al talento mexicano, a verlo, a disfrutarlo. Exacto. Y pues le agradecemos mucho a Daniel Castro y a nuestros queridos escuchas por habernos acompañado en esta emisión. Los invitamos a observar esos pequeños detalles que a veces pasamos de esa sensibilidad, de ese cálculo, de esa planeación que se llevan a cabo para poderles contar una historia. Y que la próxima vez que vean una pantalla y todo el trabajo que hay detrás de ello, se pueda apreciar. Los invitamos a seguirnos por este medio y en redes sociales. Nos encuentran como AZ Consultora en Facebook y TikTok o consultoría.az en Instagram. Con gusto recibimos sus sugerencias si hay algún tema que quieren que estemos abordando en nuestras entregas quincenales. De igual forma, a través de nuestra página web www.azconsultora.com. Mi nombre es Ana Olivas y esto fue Census, el podcast donde estaremos revelando qué hay detrás
de lo que percibes.